noches, bienvenidos ahora sí formalmente a TN Central. Acá estamos obviamente minuto a minuto con las redetenciones de algún modo de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Le habíamos dicho ayer cuando abrimos el programa nuestra primera... 21:08, se están por cumplir 24 horas y 5 minutos. Sí, noticia urgente era la inminencia de la vuelta a prisión de Cristóbal López. La Cámara de Casación resolvió acorde a lo que le había pedido el fiscal Ple, ¿no? Que le dijo que confirmaron el procedimiento para Echegaray por la calificación que en principio le había dado el juez Julián Ercolini y que además cambiara otra vez la calificación para Cristóbal López y Fabián de Sousa y que ellos dos vuelvan al estado de prisión preventiva por los argumentos en los cuales habían estado antes con prisión preventiva. Esa es la realidad. A esta hora vuelven a prisión y como decías vos antes, de Sousa por lo menos estaba teniendo una agenda diaria. Los dos. De gerenciamiento, por lo menos de los medios, como lo había hecho antes. Ahora te cuento cómo era. Sí, y me interesa que fueron a hacer Aníbal Fernández y Hugo Moyano a Ideas del Sur, ¿no? Que fue Desde que salieron en libertad, Cristóbal López primero muy eufórico. ¿Se acuerdan que maltrató al juez Julián Ercolini? Esta causa hay que recordar que la inició Elisa Carrió. Primero había publicado una nota nuestro colega Hugo Nadamón. Así es, donde reveló lo que... ¿Qué pasa? El emporio de Cristóbal López es un escándalo desde el 2003, diría, casi prácticamente, no tanto, pero fue creciendo en complejidad. Pero desde el momento, creo que el principio de su final no solo fue la caída política también del kirchnerismo, sino obviamente el momento en que se conoció que había evadido 8.000 millones de pesos. Se había adueñado. Se había adueñado, exacto, no evadido, adueñado de 8.000 millones de pesos del impuesto a la transferencia de combustible, que los retuvo y con eso financió la compra de otras sociedades, ¿no? Fue aumentando su emporio y todo esto con la gracia que no tiene ningún ser humano de este país, de que la FIP te diga, ok, no me pasás la plata, te financio encima la deuda y vos no la pagás y te la financio de nuevo todas las veces que vos quieras. 55 moratorias pidieron, pagaron 5 por la mitad y con un agregado. El emporio Indalo creció en diversos rubros, pero en su mayoría en mercados regulados por el Estado de Cristina Kirchner, que no solo tenía una relación que tenía que ver con la expansión económica de Cristóbal López y Fabián de Sousa, sino que Cristóbal López y Fabián de Sousa eran inquilinos de los Kirchner. Así es. Le garantizaron el 60 o 70% de la facturación de una de sus inmobiliarias, Los Sauces, que tenía un solo empleado, el señor Ramón Ángel Díaz Díaz. Y tenía solo 2 inquilinos casi estelares, que eran Lázaro Báez y Cristóbal López. O sea, y de Sousa. Y de Sousa, bueno, pero lo ponemos a de Sousa en el grupo Cristóbal López, por decirlo de alguna manera. Pero lo cierto es que de esa sociedad declarada llamada Los Sauces, que era una inmobiliaria, que como cualquier inmobiliaria renta propiedades, todas las propiedades eran de la familia Kirchner, ¿no? Sí, y raro el trabajo del jubilado Ramón Ángel Díaz Díaz, porque vivía en Calafate, las propiedades estaban acá. Sí. Y fue tal el enjambre que, por ejemplo, el juez Bonadío, que fue el que instruyó la causa de Los Sauces, detectó que mientras alquilaba Cristóbal López dos pisos que tenía Cristina Kirchner en Madero Center, abajo de la Rosadita, ¿quién pagaba la luz y el gas? Lázaro Báez. Esto está demostrado. Además, la justicia. Era un colectivo de gente que se ayudaba entre sí también, aparentemente. Sí, a ver, vos decías que desde que salieron de la cárcel, hace un mes y medio, tuvieron mucho trabajo. Los dos, Cristóbal López y Fabián de Sousa, entraban a las 8 de la mañana y salían a las 7 de la tarde del edificio de Ideas del Sur, que es la ex productora de Marcelo Tinelli. De Sousa ocupó la oficina que era de Fabián Escoltore, una de las manos derechas de Tinelli, un hombre que sí sabe de televisión, no como de Sousa. Esto lo evidencian los hechos y además el currículum. De Sousa sabe de otras cosas. Pasador, ¿no? Sí. Y Cristóbal López ocupó la oficina emblemática de Marcelo Tinelli en el 4º piso de Ideas del Sur. Anoche, entre ayer a la tarde y la noche, y esto está grabado por las cámaras de Ideas del Sur, tuvieron 2 reuniones. Sí. Con Hugo Moyano y con Aníbal Fernández. Ahí en las oficinas. En las oficinas. No fueron a Bailando por un Sueño.
No, de hecho no está al aire. Y No. no va a salir más al aire. Fueron Más de- a ver a Cristóbal López y Aníbal Fernández. ¿Cuál es la especulación? Obviamente es una charla muy reservada, pero es probable, y ya te vamos a contar que Cristina Kirchner de algún modo ya habló sobre el tema, que empiece una ofensiva de lo que queda del kirchnerismo. Como dijo Luis Barrionuevo, es una especie en extinción, y es probable que Cristóbal López y Fabián de Sousa, sabiendo que venía lo que venía, la cárcel, hayan hablado con Aníbal Fernández y Moyano de esto. Moyano está preparando una movilización para dentro de unos días. Quizás se anime a que esa movilización sea, como te vamos a leer dentro de poco, un comunicado de la Cámpora en defensa de lo que dicen que son perseguidos políticos, ¿no? Sí, tenemos esto, como lo decía recién Nelson, y me parece, porque en el medio de esta maraña de interpretaciones sobre los hechos, se puede prestar a confusión un montón de cosas. Acá sobre Cristóbal López hay una causa judicial que probó y que de hecho lo reconoce él mismo. Él no apeló siquiera en la interpretación de que él evadió. Eso es lo que dice él, ¿no? La postura de ellos es prefieren que le diga que evadieron, que se robaron, que se quedaron con 8.000 millones que eran del fisco. Ellos prefieren esa interpretación. La Cámara de Casación acaba de decir otra cosa. Ahora vamos a sacar a Ricardo Gil Lavedra, que en nombre representó a la FIP en esta causa, la representa aún hoy y fue obviamente uno de los que apeló el fallo de la Cámara. Y lo que vos querés decir es que Cristóbal López y Fabián de Sousa Se quedaron con 8.000 millones y ellos mismos lo reconocen. y no lo digo, ponen como en para duda. que no lo ponen en duda. Fabián sí. de Sousa en una entrevista con Perfil dijo es legal. Claro, y esa es Parece que no. la discusión, exacto. Sí. Está en línea Ricardo Gilavedra, como decía Luciana, que fue el abogado de la FIP. Es el abogado, perdón. En este caso, ¿qué tal Gilavedra? Aquí Luciana Geuno y Nicolás Uñaski. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. No, al contrario. En principio, Gil Lavedra suele ser muy engorroso y le pido si puede no ser técnico, pero explicarle a la gente para que quede claro de qué estamos hablando de este cambio de calificación que retomó hoy la Cámara de Casación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este cambio? ¿Cuáles son los delitos? ¿Qué es lo que se le está imputando y consideran probado prácticamente contra Cristóbal López y Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray, ¿no? A ver, la discusión es si se trata de una administración fraudulenta o una evasión tributaria. Sí. La gente dice, ¿qué diferencia hay que digan que sea una evasión tributaria o sea una administración fraudulenta? Sí. La diferencia es que si es evasión tributaria, es un camino que conduce a la impunidad porque se puede extinguir por pago. De acuerdo a la ley que sancionó el Congreso, en el caso de los delitos tributarios, uno los puede pagar en cuotas y extingue la acción. Sí. En cambio, en la administración fraudulenta, no. Por eso es que la FIP entendió que la calificación que había hecho la Cámara Federal era equivocada, Sí. innecesaria, porque la misma Cámara de Casación que ahora acaba de decir esto, lo dijo en noviembre, Sí. o sea que ahora ha restablecido el orden de lo que debía ser, y sobre todo lo que se entiende es que es muy importante que en la Argentina, que es muy importante crear una conciencia fiscal de parte de todos los ciudadanos, bueno, se entienda que estas grandes delitos, estos perjuicios tan grandes al fisco, bueno, también se les aplica la ley, que no conduce a la impunidad. El esfuerzo fiscal que hacen muchos de los ciudadanos, bueno, tiene que ser retribuido en la medida de que la ley se aplica para todos, ¿no? Ahora, Gil Lavedra, ¿usted puede explicar, como le digo así, lo más pedagógico posible, qué es lo que hicieron? Digamos, ¿cuál fue la administración fraudulenta que llevaron adelante Ricardo Echegaray junto a Cristóbal López y Fabián de Sousa y el resto de los imputados? ¿Qué es lo que hicieron exactamente? Permitir que las empresas de Fabián de Sousa y Cristóbal López no pagaran el impuesto. ¿De qué manera? Permitiéndoles entrar constantemente en regímenes generales de facilidades de pago. Y cuando no les alcanzaba, dictarles un beneficio particular. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que alguien entrando en planes generales de pago no pague nunca? Porque si no paga unas cuotas se le cae el plan. Claro. Bueno, precisamente porque dentro de la propia FIP
había procedimiento para desconfirmar su posición y que no figuraran como morosos y así poder refinanciar de modo permanente las deudas. Era, dicho de otra manera, era una refinanciación permanente. Nunca pagaban porque refinanciaban todo lo que debían de modo constante. ¿Durante cuánto tiempo les llevó a ellos para quedarse con 8.000 millones? Que ahora es mucho más con los intereses, ¿no? Pero los 8.000 millones, ¿en cuánto tiempo se los quedaron? Bueno, hay dos periodos. Ellos no pagaron desde que se constituyó la empresa. Nunca. Es decir, desde el año 2011 no pagaron nunca. Lo que pasa es que hay un periodo, que es hasta el 2013, en el cual hubo una decisión judicial que los exceptuó. Con lo cual el último periodo que queda es del 2013 al 2015. Bueno, lo hicieron durante 4 años, pero... O sea, desde que empezaron a tener empresa de combustible, del momento en que se constituyeron como una empresa que vendía combustible, desde ese momento nunca transfirieron ese impuesto del combustible a la FIP. Correcto, lo cual demuestra que esto estaba planificado desde el inicio. Y la FIP le dio esto de, bueno, no me lo pagaste, doy un plan de pago, no me lo pagaste, doy otro, no me lo pagaste, doy otro. ¿Durante cuánto tiempo lo tuvieron así como para generar esta deuda? Siempre. Siempre. Ojo, en todo este periodo hay 5 meses que pagaron. Bueno, es una genialidad. Qué bueno. Claro. Pero que pagaron una cuota, ¿no? La cuota, no, claro. No. Gil Lavera, el kirchnerismo está diciendo que no hay argumentos o que los argumentos son de una persecución política. Usted jugó a las juntas militares, no fue camarista. ¿Esto es una persecución política? A ver, hay un dato objetivo aún para un tercero imparcial. No pagaron nunca. Salvo 5 meses no pagaron nunca. Con esto compraron empresas, refinanciaron, etcétera. Esto es indiscutible. Y esto no parece que es un procedimiento que pueda ser ajustado a la ley. Con lo cual, esto parece que hay un fraude gigantesco. Así que yo no sé qué persecución política puede haber, ¿no? Sobre el fraude gigantesco le quería preguntar. ¿Usted cree que este fraude gigantesco se podría haber realizado sin la persona que le alquilaba las casas a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, es decir, la expresidenta Cristina Kirchner? Bueno, es una hipótesis en la cual todos los jueces dicen que hay que establecerse una vinculación entre estas causas, las de Baez y la de los hoteles, ¿no? O sea que esta causa podría derivar en una nueva investigación sobre la expresidenta. A ver, la hipótesis a confirmar en las causas de los hoteles es que ese era el retorno de los beneficios que se obtenían de otros lados, ¿no? Y Gil Lavera, le hago una pregunta. ¿Cuáles son los argumentos que hoy da la Cámara de Casación para que pierda la libertad? Digamos? Porque una cosa es esto, que usted dice, bueno, el fraude al Estado, el cambio de calificación, que deja de ser una evasión, ¿por qué esto era importante o por qué no? Ahora, ¿por qué vuelve a perder la libertad Cristóbal López y Fabián de Sousa? ¿Cuál es el argumento? Bueno, los argumentos que dio el tribunal es que a juicio de los jueces, el monto de la pena a imponer puede traducirse en una privación de libertad porque son juicios de suma gravedad y en consecuencia no es descartable el peligro de fuga, y me parece que en uno de los votos también se habla del peligro de entorpecimiento de la justicia, ¿no? Sí. Es un tema más opinable, pero bueno, tanto en primera instancia, el juez de primera instancia con buenas razones dijo que esto podía ser así, la Cámara no lo entendió y Casación acaba de revocar. Ajá. Y ahora pueden, digamos, él vuelven a la cárcel, como estamos viendo. El expediente, ya el juez le cerró la instrucción, no está elevándose a juicio oral, entiendo, ¿no? No está cerrada todavía. Ha corrido vista para la posibilidad de elevación a juicio. Hemos contestado la vista diciendo que para nosotros podría elevarse a juicio, para la FIP. Hay que ver qué dice ahora el fiscal y qué dicen las defensas, si hay algún reparo de parte de las defensas. ¿Y Cristóbal puede ir a la corte a reclamarle por su libertad y por el fallo de casación? Sí. ¿Y la corte suele intervenir, digamos, al no ser un tema constitucional, sino de este tipo, suele intervenir en un caso de este tratamiento?
Sí, en muchas oportunidades la Corte ha intervenido. Es decir, esto es posible porque la privación de la libertad le ocasiona un agravio definitivo y el derecho a permanecer en libertad durante el proceso es la cuestión federal. Le agradecemos mucho, Ricardo, por la comunicación. En realidad le hacemos la última pregunta. Por cómo viene sucediendo todo, para la FIP es mejor que, o para todos los contribuyentes, es mejor que quiebre el grupo Indalo, se encuentre a un posible comprador o alguien que, según el juez comercial, intervenga la empresa, o cómo podría seguir, porque obviamente tienen muchos empleados que no tienen la culpa de que sus jefes, algunos no tienen la culpa, la gran mayoría, que sus jefes no hayan pagado ni siquiera los aportes patronales, además, ¿no? de que los impuestos. Bueno, por supuesto hay una gran preocupación para la preservación de la fuente de trabajo, ¿no? Los empleados, los trabajadores no tienen la culpa de todo esto. Habrá que ver cuáles son los mejores mecanismos y a través del concurso, si aparece interesado para poder comprar algún activo, poder transferírselo. Hay muchas herramientas que tiene el derecho concursal para que esto suceda, pero por supuesto que no tienen por qué pagar esta cuestión los trabajadores. Le hago una última pregunta. Hay algunos especialistas en evasión, bueno, y sobre todo desde el lado de Cristóbal López, que están diciendo que la discusión por si es un delito tributario o no es válida porque él no podría tener una moratoria al estar complicado en un proceso penal. O sea, con lo cual no habría peligro de que no vaya preso de algún modo. ¿Esto es así o si realmente cambia la calificación y es una evasión, la situación para Cristóbal es mucho más benévola? No, la ley permite la extinción por pago en el caso de los delitos tributarios. Y ahora sí, la última pregunta, Ricardo, perdón. No es nada. Obviamente es un hombre que tiene muchísimos años en la justicia. Este fallo es emblemático porque terminó con 2 camaristas federales fuera de su cargo en un principio, ¿no? Jorge Ballestero y Eduardo Fara. ¿Esto alguna vez pasó en democracia? ¿Y usted qué siente como un representante de la justicia, insisto, juzgó a la Junta Militares, que por un fallo así la sala o una de las salas de la Cámara Federal esté de alguna manera vacante, casi entera? No recuerdo antecedentes, pero bueno, por cierto, hace tiempo que se decía que uno de los jueces quería acogerse una jubilación. En el caso del otro ha preferido un traslado, en el cual también vino trasladado acá a la Cámara Federal, ¿no? Yo creo que fue una equivocación, quiero creer en la buena fe de los jueces, pero fue una equivocación grave y que dio lugar a toda esta gran conmoción pública, ¿no? Porque la gente se sintió sinceramente estafada, ¿no? Que si un fraude de estas características puede terminar en impunidad, sinceramente la gente puede pensar que la ley no es igual para todos. Ahora sí, le agradecemos la comunicación, Ricardo Gilavedra. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego, buenas noches igualmente. Gracias, buenas noches. Bueno, están acá Nacho y Rodri, ¿cómo van? Los dos, todos nosotros venimos hace años siguiendo la pista de Cristóbal López, que como decía Nico al principio, digamos, este caso particular que fue el que de alguna manera está declarando el final de la, no sé si de la carrera empresaria, pero de una sí. Yo entiendo que sí, de Cristóbal López. Lo reveló en su momento Walco nada más en el Diario de la Nación, que fue esto de haber retenido 8.000 millones de pesos, que ahora son 17.000. Sí, y lo denunciaron a Elisa Carrió, Pablo Oliveto de la Coalición Cívica, el fiscal fue Gerardo Policita, el juez Julián Ercolini, Germán Moldes pidió la detención hasta de Ricardo Echegaray, después actuó Ple y ahora los camaristas Ricci y Gustavo Hornos. Sí, el voto en contra fue de Ana María Figueroa. Ana María Figueroa, sí, dijo que todos tenían que seguir en libertad. Rodri sabe mucho sobre Oil, ¿no? Claro, a ver, sí, porque en verdad esto tiene un correlato penal, pero también tiene un correlato en la justicia comercial. Ahí Oil Combustibles debe 8.000 millones de pesos, era inicialmente lo que debía, ahora está la cifra es 17.042.509.962. De hecho, es el monto que hoy le traba a la Cámara Federal de Casación al embargo a los 3, claro.
acordás que se había achicado el monto en su momento cuando la Cámara Federal le trabó un embargo? Ahora es 17.000 millones es el monto, es la deuda post-concurso que tiene hoy Combustibles con la FIP. Exacto, te iba a preguntar eso, dos cosas. En principio, esa es solo con la FIP. Yo supongo que ellos deben tener deudas con un montón de otra gente, ¿no? Sí, tienen un montón de deudas con un montón de otra gente. De hecho, vos te acordás que la causa comercial está en un juzgado que es de Javier Consentino, Juzgado Nacional Comercial. En un momento, el juzgado empieza a notar que no se estaba pagando a la FIP, que no se habían metido en un plan de cuotas y se estaban cumpliendo las cuotas y que se estaban sacando fondos de Oil Combustible, que estaba intervenida en aquel entonces, que estaba esta supuesta venta de Cristóbal López a OP Investment, que estamos hablando de La Torre, Santiago de la Torre, de Ignacio Rosner, que después se terminó de comprobar que eran los continuadores. Que eran del gobierno, ¿no? Que eran compradores del gobierno. Sí, después quedó en evidencia que no. Eran de Cristóbal. Eran empleados desde diciembre de 2017, eran empleados de Oil Combustible y que sacaban plata para pagar cosas que no eran la deuda con la FIP, sino que eran gastos innecesarios. Ahí es donde deciden intervenir la empresa, ahí designan a dos interventores y ahí empieza un proceso que va camino a la quiebra. Un paso antes es lo que pasó esta semana, que se vencía el plazo, se presentó una empresa con avales para hacerse cargo de la deuda y de Oil Combustible. Y Oil Combustible es como la nave insignia del Grupo Indalo y que obviamente financia y crea el resto de las empresas. Si vos ves, que yo tuve oportunidad de verlo, si ves el mapa de Cristóbal López, ves... Es increíble. Oil Combustible y una telaraña de empresas gigante que no termina nunca y que son 130 y algo de empresas y que la clave es Oil Combustible hoy concursada. Hay quienes entraron al despacho de Abad cuando todavía estaba a cargo de la FIP y uno de alguna manera, como si fuera de sus cuadros principales, ocupaba casi una pared de un enorme despacho, era ese entramado de sociedades porque estaban estudiando eso, su ampliación a lo largo de la década kirchnerista y era, tal como dice Rodri, impresionante porque aparte distintos rubros. No, sí, ahora vamos a contar además cómo inician, quién es el que inicia los pedidos de las moratorias y por qué estaba vinculado a un miembro de la familia Kirchner. Pero Nacho Otero, hablando de posibles intromisiones en la justicia, que esto es un delito o trabas a la justicia, descubrió o detectó en su momento y lo contó acá, como estando incluso en la cárcel, empresas del Grupo Indalo como Ideas del Sur, nada más ni nada menos, pasaron a ser manejadas por un directorio cuyo presidente era un pobre señor de 90... Tiene 87 años. Y Alzheimer. 87 años, principio de Alzheimer, de apellido D'Angiola. Es interesante porque dentro de los fundamentos del fallo, bueno, está el tema que siempre aparece ahora en los últimos fallos de entorpecimiento de la causa. En el caso de Cristóbal López y de Sousa, estando presos, ellos quisieron deshacerse de un montón de directorios poniendo un prestanombre. O sea, la maniobra... Claro, la maniobra que habían empezado en enero de este año, cuando todavía estaban detenidos, era la siguiente. Lo que hacían era... Renunciaba Fabián de Sousa a la presidencia de un determinado directorio, por ejemplo, Indalo Tecnología, Ideas del Sur, así otras 9 sociedades, y quien aparecía como quien iba a reemplazar a Fabián de Sousa en su cargo era este jubilado de 87 años que le hicieron una manganeta con principio de Alzheimer, entraron a su casa, le hicieron firmar los papeles y se fueron, lo dejaron solo. O sea, y además estando con de Sousa preso. ¿Y cómo hizo para firmar? Ahí aparece un dato. Quien aparece como representante de los intereses de Sousa en esas reuniones en donde se reemplaza y se pone a este jubilado es nada más y nada menos que Rosner. Entonces, ahí, bueno, aparece otra vez la hipótesis de que en realidad lo que iba a hacer Rosner era continuar con el legado de Cristóbal López simplemente con otro nombre. Incluso en su momento le habían pedido autorización al juez Ercolini para que un escribano entrara al penal de Marcos Paz y Ercolini lo denegó. Y no, claro, buscaron otra manera y lo que hicieron fue que los intereses de Sousa sean representados por Rosner, quien iba a comprar precisamente el grupo de Oil Combustible. Sí. A ver, una aclaración. Según el derecho administrativo, ¿no? En una empresa, quienes tienen
responsabilidad penal son los directores, no los accionistas. Por eso, apresurado y ya encarcelado, el nuevo reo de Sousa intentó hacer lo que sea para renunciar a lo que ya no podía renunciar porque estaba en los papeles. Exactamente. Ser director. Fueron maniobras aparte que sucedieron a lo largo de más o menos 15, 20 días durante este año. En el medio después vino el fallo de la Sala 1. Es decir, que estando detenido también continuaron incluso las maniobras como para entorpecer el avance de la justicia. Están presos, pero ahora Franco Mercurielli nos va a hacer recordar el momento de euforia cuando Cristóbal Manuel López salió en libertad. Sí, Nico, porque puntualmente esas declaraciones que hizo Cristóbal López cuando el 16 de marzo sale de la cárcel, curiosamente ahora lo vuelven a meter en la cárcel. En las consideraciones de uno de los jueces, el juez Hornos dijo lo que decía recién Nacho, ¿no? Que básicamente presume que puede entorpecer la causa o fugarse, los dos, tanto de Sousa como Cristóbal López. Y el otro juez, el juez Riggi, hace especial hincapié al hecho de que Cristóbal López, con esa declaración pública de que estuvo secuestrado, fue lo primero que dijo cuando salió de la cárcel, que estuvo secuestrado, sacado, que con esa declaración está negando prácticamente a la justicia. Y escuchá el momento de cómo lo decía Cristóbal López y después te digo parte del fallo del juez. La pregunta que vos sabés con la yo le pregunto a Cristóbal. ¿Habló con Cristina? Por favor, todo lo que huela a Cristina hay que meterlo preso. Porque el objetivo es Cristina. ¿Usted sigue estando a favor de la expresidenta? ¿A favor ¿Sigue siendo partidario? ¿A favor en qué? No, digo, le pregunto, ¿es partidario del kirchnerismo usted? ¿De Cristina fue del expresidente cercano, decía usted? Mirá, no sé. ¿Le gustó el gobierno de Cristina para ponerlo en otros términos? ¿Usted cree que esta decisión de llevarlo preso usted, porque a través de los medios de comunicación de los cuales usted era dueño, apoyó la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cree que hay una cuestión mediática detrás de esto? Hay de todo. Hay cuestión mediática y cuestión económica y cuestión política. Las tres cosas en mi caso. ¿Y cómo va a actuar ahora para la situación? Porque usted dice que hay cuestiones políticas, judiciales, mediáticas, en este sentido. ¿Usted cree que la intención fue, como usted dice, de secuestrarlo justamente para callarlo y para que las voces que había a través de sus medios no sigan al aire? Mirá, meterte preso significa un montón de cosas. O sea, es callarte, es no poder manejar nada. El juez no solamente me metió preso, sino que me inhibió de una manera que no se pudieron manejar las empresas. Nos cerraron las cuentas de los bancos. Las empresas no podían pagar los impuestos. Permítame para decirle a usted a todo el personal, por ejemplo, de los medios de comunicación del grupo Indalo, que en estos momentos se ven... Nada, no le puedo decir nada porque desconozco la situación. Yo no he tenido comunicación. Medios de comunicación. Le pregunto a usted, ¿por qué usted decidió sumergirse en el universo de los medios de comunicación? Se lo contesté a tu mismo canal, América. Por lo mismo que Vila, Manzano, ¿cómo es? Sí, Velocopit, de Narváez, Ornequian, eso en América. Sí, en el 9 lo tenía a Moneta. Son todos empresarios. Pero digo, no hubo presión política para que usted comprara. No hubo ninguna presión política para que usted comprara. Mirá, si hubo presión política fue de Haddad hacia mí. ¿A usted lo llamaron? Al revés de lo que dice Haddad. ¿Te llamaron del momento del canal? ¿Cómo? ¿Usted dice que querían despojar del canal? Decir que me querían despojar del canal, no. ¿Usted recibió presiones en algún momento, llamados telefónicos, gobierno, de funcionarios, ha tenido ese tipo de acciones cerca suyo o a último momento situaciones límites que desencadenaron? Ya lo voy contando. No es para ahora. No es para ahora. Teneme, por favor. Para ahora. Bueno, y este es el fallo, ¿no? Donde señala y sostiene que esta declaración pública que hace Cristóbal López es la que lo vuelve a llevar a la cárcel. Dice, acabo de salir de estar 97 días secuestrado porque no estuve preso, porque para estar preso vos tenés que tener una causa. No lo que inventó Ercolini. Lo que Ercolini inventó para meterme preso no existe y es lo que la Cámara le acaba de decir. ¿Qué dijo ahora el juez Riggi? Destacó que tuvieron especial consideración estas manifestaciones públicas proferidas por López el día que fue liberado, cuando dijo que había estado secuestrado. Para el juez, dice, es irrespetuoso, es desconocimiento de las atribuciones legales de un juez que lleva adelante la causa, porque secuestrado solo puede estar quien es privado de su libertad por alguien que no tiene facultades para hacerlo. No se trató de un mero disenso, dice el juez. O sea que Cristóbal López podría enojarse con el juez, estar en desacuerdo, pero lo que dice el juez Riggi es,
directamente se trata de la negación de la legitimidad de la autoridad judicial y, en definitiva, del funcionamiento del Estado de Derecho. Esto es lo que dice Riggi para volverlo a la cárcel a Cristóbal López como un fundamento de la prisión preventiva. Sí, y además usando Cristóbal López a figuras o personas que estar secuestrado es algo feo. Y obviamente fuera de la legalidad, ¿no? Mucha gente que estuvo secuestrada y sufrió mucho. Él fue legalmente preso y además lo que demostraba que no era un perseguido político es que estaba en libertad cuando hablaba. Sí, que las instancias, digamos, para eso existen las instancias superiores en la justicia, para que revisen y haya garantía de esto, de una buena defensa en un proceso penal. La Cámara opinó distinto al Él prometió, Ercolini, Luciana, la casación lo revisó, él ahora irá a la instancia de la Corte, que hay que ver si acepta intervenir en esto o no, hay que verlo. Yo tengo serias dudas de que acepte la Corte intervenir en esto. Cuando salió de la cárcel, él dijo que iba a hablar por todos los canales, que se cansó, dijo, no me callo más, no me voy a callar más, dijo Cristóbal López. ¿Vos lo entrevistaste, Franco? No. ¿Vos lo entrevistaste, Rodri? No. ¿Vos, Nacho? No. ¿Vos, Luciana? No, tampoco. Y lo gestionamos, ¿eh? ¿Eh? Lo gestionamos. Sí, lo que en su momento lo gestionamos. Y no habló con nadie, Cristóbal López. Tal vez haya hecho bien. No, a ver, yo lo que quería remarcar que hoy, además de toda esta situación, que obviamente se da del fallo de la Cámara de Casación Penal, digo, y también habla de un entorpecimiento y de querer arreglar la cosa de manera bruta, es que hoy hubo allanamiento por parte de la prefectura en Comodoro Rivadavia, porque Cristóbal López, antes de que la Cámara, antes de que el concurso se abriera, el concurso preventivo de Oil Combustible se abriera en la capital federal, él quiso abrirlo en Comodoro Rivadavia con un juez que se llama Gustavo Toquier. Otra vez hoy le allanaron. Otra vez una transparencia. Hoy le allanaron a ese juez todo el expediente cuando intentó la prefectura naval, por orden de otro juez, le allanaron para verificar la maniobra en complicidad con Cristóbal López. Ahí tenés otra maniobra de entorpecimiento, pero digamos, de querer llevar clarísima. Claramente la quiebra a donde vos te movés cómodo. ¿Dónde es eso? Radatili, Comodoro Rivadavia. ¿Vos conocés la casa de Cristóbal López en Radatili? Sí. ¿Cómo es? Es toda, la de Fabián de Sousa también, es toda vidriada frente al mar. ¿Muy grande? Es muy, muy grande y de hecho le compró a una cuadra otra casa a su exmujer y casi todo el frente, toda la costanera de Radatili, quizá te diría la parte más linda, es la de Cristóbal López y la de su familia. Está su hijo que también vive ahí. Su hijo también es controlador de otra de las empresas del grupo de Oil Combustible. Está casi toda la familia también dentro de la Igual causa. que los Kirchner. A ver, un dato que vincula de forma indubitable a la familia Kirchner con este sistema, como decía Gil Lavedra, que se puso en práctica en la FIP, que es te pido una moratoria, no te pago, te pido una moratoria, no te pago, de golpe te debo... Y te la da, no, porque vos podés pedir lo que quieras, ¿no? Digamos, una persona sí, que debe 8.000 millones de pesos puede pedir lo que quiera. Ahora, lo increíble en este caso es que primero, desde que se constituyó como una sociedad que vendía como, digamos, oil combustibles, nunca lo pagó. O sea, decidió quedarse con él. Era parte de su negocio financiero, era quedar, digamos, su negocio concreto era vender combustible. Su negocio financiero era quedarse con ese impuesto y tenía, y esto es lo que, para que se entienda el cambio de la calificación de una manera más clara, porque eso puede ser una acción privada, digamos, particular de Cristóbal López, que dice me quedo con esto y si me agarran, me agarran. Pero el tema es que está probado que desde el inicio él no lo pagó y desde el inicio pidió plan de pagos y se los dieron. Y desde el inicio no pagó los planes de pago y le siguieron dando planes de pagos nuevos. Salvo 5 meses en una maniobra que tiene por lo menos 4 o 5 años, duró hasta que estalló. Porque empezó en 2011 y terminó en el 2015, justo cuando se terminó el gobierno de Cristina y la gestión de Ricardo Echegaray en la FIP. En el medio de todo eso salta la situación de Cristóbal y por eso entienden que es una defraudación del Estado, porque entienden que Echegaray fue un eslabón clave de la organización de este negocio financiero, que fue para ellos conseguirse 8.000 millones y comprarse esa telaraña de empresas cada vez que más grandes. Si no hubiese podido... Que no hubiera podido financiar. Si no hubiese podido lograr, o sea, para todo lo que tiene que ver con la matriz empresaria, claramente fue un beneficio que le dieron a él, que le otorgó ventaja sobre otros competidores, sobre otras empresas. Ahora, en el medio de todo eso, vos fíjate que recién cuando Cristóbal López salía de la cárcel,
en ese tape que veíamos, decían, cuando te meten preso no puedes controlar nada. Bueno, precisamente esa era la intención. Pero como que casi en un fallido, confesando también que incluso estas maniobras continuaron, porque como decíamos antes, ni siquiera la cárcel me logró embargaron las cuentas de banco, parar las intenciones. Sí, claro. A ver, Luciana decía, esto empezó en el 2011 y terminó en el 2015. Cristina asumió en el 2011 y terminó en el 2015. Cuando... Bueno, pero en el 2011 ya Néstor estaba muerto y pasó a controlar mucho ella, enojada con Lázaro Báez, y empezó a ganar más Cristóbal López. Una miembro de la familia Kirchner formó parte de esta maniobra. Sí. Es Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, prima del diputado Máximo Kirchner, sobrina de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque cuando Fabián de Sousa presenta la primer moratoria, le dice a Echegaray, o sea, al subordinado de la persona a la que le pagaba la casa en la que vivía, Cristina Kirchner, lo hace en nombre de una empresa llamada Inversora MIS. En Inversora MIS, una de las directivas en aquel momento era Romina Mercado, la prima de Máximo, la sobrina de la presidenta. Y hay un dato más, que la justicia investigará o no. ¿De quién es Inversora MIS? Una parte de las acciones es de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, del grupo Indalo. Otra parte se va a Panamá, se va a Nevada, se va a no sé qué, y que entiendo que el 33% de las acciones tiene dueños desconocidos. Con Inversora y MIS, el grupo Indalo compró todo. Las petroleras, ganaron las concesiones, el canal que tienen donde hace propaganda. En ese mapa del que hablaba Rodri, el centro, era como un círculo central muy grande, era Inversora MIS, de donde salían infinitas líneas y era direcciones. una caja de triangulación, claramente. Y estaba la sobrina de la presidenta en ejercicio. Y el 33% de los accionistas desconocidos. Son desconocidos. Y un dato más, porque Cristina está muy enojada por lo que pasó con las escuchas telefónicas que trascendieron, que están en dos expedientes, el del hijo y el de Marcelo Martínez de Giorgi. Sí. En esas escuchas no solo está que le dice pelotudo a Parrilli, perdón, ella se lo dice a él, no yo. En esas escuchas, Cristina Kirchner todo el tiempo dice, lo voy a llamar a Fabián. Porque Parrilli en un momento dice, quiero salir primero en C5N a hablar de cualquier barbaridad. Y ella dice, bueno, lo llamo a Fabián. Ella. Fabián es Fabián de Sousa. Nunca lo llamó para decirle, Fabián, lo debes a todos los argentinos 17.000 millones, 8.000 millones. Lo llamaba para manejar la programación de los medios que ella misma le había dado desde el Estado por las concesiones de medios audiovisuales. El contenido de las escuchas, más allá de que hayan trascendido, como 10.000 escuchas trascendieron durante años, ya se verá cómo y por qué, el contenido es muy fuerte de las escuchas. Lo voy a llamar a Fabián. Es la persona que estábamos viendo salir de la cárcel hace un rato y la persona que acaba de volver a la cárcel. Sí, sobre eso hay un punto, ¿no? Que seguramente, nos decían recién, que seguramente va a ir Fabián de Sousa a Marcos Paz y Cristóbal López a Ezeiza, como pasaba hace un mes y medio atrás, y que probablemente la noche no sea hoy el traslado. Hay una cosa bastante... El Servicio Penitenciario Federal nunca quiere decir cuándo se hacen los traslados por una cuestión de seguridad, pero bueno, probablemente esto suceda en el día de mañana o a la madrugada, ¿no? No, pasa la noche en el edificio Centinela. Han muerto la cárcel. Hay un dato puntual para aportar que, ya ustedes hablaban recién con el abogado de la FIP, con Ricardo Gilavedra, y le preguntaban obviamente por los miles de millones de pesos, 8.000 o 17.000 millones de pesos hoy en día que no pagaron. Pero también están los aportes previsionales a un montón de empleados, a cientos de empleados, no solamente de Combustibles, del Grupo Indalo, de las empresas de concesiones viales, porque tampoco pagó los impuestos cuando tenía la Ruta 2, la 11. Exactamente, no pagaba los impuestos, pero además no pagó los aportes previsionales. Se estiman 300 millones de pesos, 300 millones de pesos que no pagó de aportes previsionales a los empleados de su propio grupo empresario.
Sí, no pagaba nada. 300 millones de pesos, todo eso inyectado en sus propias empresas, ¿no? Con todo lo que no aportó. Y hay un montón de juicios que tiene, además, por no haber pagado trabajos realizados por un montón de gente, de trabajadores que están mirando cómo sus juicios o su dinero de indemnizaciones no llega, ¿no? Producto de todo lo que está ocurriendo. Ahora vamos a, en un ratito nomás, vamos a hablar del dólar. Tenemos a Francisco Olivera Dola acá con nosotros para que... Ignacio, Francisco tiré porque me confundí con Pancho Olivera de La Nación. Te debe pasar todo. Es el hermano. Mi hermano. Claro, son iguales además. No sabía que eran hermanos igual. Habló la cámpora. Exacto, retomemos el hilo de la cámpora. Sí, ¿Cuánto tardaron en hablar de las chicas abusadas? Sí. 48 horas. Una mínima introducción. El lunes pasado, lunes, martes y este lunes, dimos una historia increíble sobre situaciones de violencia de género dentro de la cámpora, entre militantes de la cámpora, con chicas de la cámpora que nos contaron su historia a nosotros y contamos además lo increíble que estaba pasando, que habían intentado, obviamente no solo en la justicia, sino hacia adentro de la cámpora, que separen a los chicos de los lugares que ocupaban, y aunque se dé que las asistan, que las ayuden desde adentro. Bueno, nada de eso había pasado, sino casi les habían impuesto un secreto. Nosotros llamamos antes a sacar nota al aire, nadie nos quiso responder. Sacamos las historias al aire, no respondieron ante la primera. Sacamos la segunda historia al aire y demoraron 24 horas más. O sea, 48 horas en responder y respondieron negando lo que las propias chicas militantes de su agrupación que terminaron afuera por este tema y por lo menos uno de los dos chicos acusados de violencia de género sigue adentro. Las negaron. ¿Y qué pasó cuando caen Cristóbal y de Sousa? Volver a meter en prisión. Pero nada, todavía no estaban en prisión. Apenas había salido el fallo de la Cámara de Casación pidiendo que vuelva. Un fallo de una Cámara, ¿no? O sea, es una instancia legal que lo volvió a meter en la cárcel a Cristóbal López. Rápidamente un larguísimo comunicado donde no habla de que se quedó con 8.000 millones. Y yo no lo, era muy largo, creo que lo leí entero. Entiendo que no habla de que se quedó durante el gobierno de Cristina con 8.000 millones de pesos que eran del fisco, ¿no? Que después se supone que vuelven a todos los argentinos. Sí. No parece muy nacional y popular. No sé si lo tenemos en placas al comunicado, si no leo rápidamente el primer párrafo. Que hable la cámpora es como que hable Cristina. Dice, comunicado de la cámpora, Poder Judicial, a la carta para intimidar voces opositoras. Por orden del gobierno, esto es una grave acusación. Grave acusación. Por orden del gobierno, la Sala 1 de la Cámara de Casación ordenó detener a los dueños de C5N. Se olvidaron 130 empresas más. Sí. Con el fin de intimidar a los comunicadores que trabajan en esa señal y al mismo tiempo dotar a la prensa adicta de una noticia que puede opacar un fin de semana lleno de títulos referidos a la corrida bancaria y el descontento cambiaria y el descontento social por los tarifazos. Se comieron 130 empresas, no hablan de los 18.000 millones. ¿Y saben qué? Vamos a hablar ahora con Ignacio Olivera Roll de la corrida cambiaria y el dólar. Bueno, acá, para que se vaya la imagen, bueno, acá estamos con Ignacio. Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Periodista de la agencia Bloomberg. ¿Tenemos que preocuparnos mucho por lo que está pasando con el dólar? Bueno, hoy un respiro, una buena noticia para los mercados, después de una semana muy difícil, donde el Banco Central tuvo que vender más de 4.000 millones de dólares, fue histórico. O sea, dentro de los registros, de las estadísticas del Banco Central, no hay una semana en la que haya vendido tantos dólares. ¿Cuál fue lo máximo que había vendido? Como para tener una idea. No, lo máximo, 500 millones de dólares, 600 millones de dólares en un día podía llegar a ser una cifra. Pero en los momentos de mayor, claro, no. Y acá en un día estuvo vendiendo 1.500 millones de dólares. ¿Eso qué significa para así bajarlo al llano totalmente? Bueno, en realidad hay preocupación tanto en lo doméstico como en lo global sobre la Argentina, ¿no? Primero por todo lo que estuvimos hablando hace unos meses sobre el cambio de metas que hizo el gobierno, que relajó la política monetaria, empezó a bajar las tasas cuando las expectativas de inflación estaban subiendo. Todo eso hacía que hubiera mayor presión sobre el dólar y el gobierno decidió mantenerlo durante 1 o 2 meses al dólar, a pesar de que al mismo tiempo se estaban depreciando las monedas afuera, ¿no? De los países vecinos y los emergentes. Ese contexto global es la segunda razón que está mostrando también que
la Argentina está generando más desconfianza en los inversores porque es más vulnerable que otras economías, porque está un poco más endeudada, porque tiene algunas cuestiones que no están resueltas y que se estuvo viendo justamente a partir de esta semana. Esta semana hubo una suba de tasas en Estados Unidos que le pegó muy fuerte a las economías emergentes y que la Argentina le empezó a pegar justamente el martes y se empezó a ver una salida de los fondos locales, fondos extranjeros sobre activos en pesos, empezaron a salir de la moneda local y de activos en pesos hacia el dólar y eso obligó al Banco Central a perder reservas. Ahora, te hago una pregunta. La discusión por el tarifazo, ¿influye también en esto de la perspectiva sobre Argentina y de los mercados, sin que empujen a un modo el dólar por falta de fe? No, influye desde el punto de vista del déficit. El gobierno está muy presionado por el lado de dar una solución al déficit fiscal que tiene. Todas estas medidas que fue tomando fue justamente en detrimento del sector privado, pero para tratar de solucionar, por ejemplo, los números fiscales y, por ejemplo, el financiamiento en pesos que necesita el Tesoro y las provincias. Toda esta baja de tasas que vimos en estos meses terminó alentando las expectativas de inflación en el mercado local, pero a la vez le dio un financiamiento muy barato al gobierno y a las provincias. O sea, todo este desmadre que se vio durante estos meses fue en parte para que, porque el gobierno buscaba dos cosas. Una era apuntalar la actividad, o sea, tratar de generar mayor ingreso disponible y más consumo, y por el otro lado también generar financiamiento barato para el Tesoro y las provincias. Una transferencia del sector privado al sector público. Ahora, yo siempre digo, vos sos periodista de la agencia Bloomberg, que es la agencia económica de economía más importante del mundo. Estas medidas, ¿no?, que de alguna manera dan a entender que de vuelta Sturzenegger tiene, o corregime si me equivoco, el mando, ¿no?, de la política monetaria. ¿Van a generar más calma o, te hago una pregunta fácil, ¿va a subir el dólar todavía más? Bueno, no está todo dicho, pero sí, por lo menos el gobierno o el Banco Central dio hoy una señal que estaban esperando los mercados justamente para contener la suba del dólar. Lo que vieron hoy a la mañana es que había un desarbitraje en las tasas que hacía que los bancos estuvieran tomando préstamos del Banco Central para ir a las LEVAC, ¿no? Y que había una expansión de pesos muy grande. Esto terminaba presionando al dólar y lo que hizo el Banco Central inmediatamente fue subir las tasas de interés. Ahora, ¿cuánto las tiene que subir? Y si esto hace que terminen las ventas para los próximos días, no hay nada dicho. O sea, justamente para los próximos días, probablemente a partir del miércoles que se reanuda, digamos, el mercado cambiario, el Banco Central está esperando que siga habiendo demanda y que tenga que seguir, seguramente por lo menos en las primeras horas, vendiendo dólares. Ahora, te hago una pregunta lo más gráfica y cortita que puedas responderla. ¿Cuál es el lado B de eso? Porque si la solución era subir las tasas, que está todo el mundo festejando porque no lo hizo el primer día y se puso a vender dólares. Supongo que para nosotros los argentinos tiene un lado B esa Bueno, exactamente. Lo que podés llegar a ver, que es lo que no estaba buscando el gobierno, es un encarecimiento del crédito, por ejemplo, que te puede llegar a generar algún obstáculo para la actividad. La gente que está con crédito suba... No, crédito... No, pero a eso, por ejemplo, la propiedad en dólares... Claro, te subió la propiedad en dólares. Y lo que hizo el Banco Central es tratar de contener el dólar y por ese lado es un alivio. También está tratando de contener la inflación. Eso va a ser un alivio para los que tomen créditos UVA. Al país le está saliendo más caro con el endeudamiento. ¿Es eso lo que sale más caro? El país dejó de endeudarse afuera, por ejemplo, tiene los mercados cerrados, tiene que endeudarse adentro en el mercado local y al aumentar las tasas de interés le sale más caro el crédito. Muy claro, como siempre, Ignacio Olivera Dol, periodista de la agencia Bloomberg. Sí, perdón que lo hicimos esperar mucho hoy había mucha información, pero era imprescindible entender un poco más esto. Gracias. Gracias. ¿Qué fueron a hacer Aníbal Fernández y Hugo Moyano a lo de Cristóbal ayer? Vamos a la pausa. Hugo Moyano fue a ver a Cristóbal López y a Fabián de Sousa y a Aníbal Fernández también. Van a marchar los camioneros el 10 de mayo en Mar del Plata con la consigna ¡Ay 2019! Es probable que lo que hayan ido a hablar con Cristóbal López es lo que se le venía y tal vez cómo reaccionaban, porque el kirchnerismo, como demostró el comunicado de la Cámpora recién, que es como que hable Cristina, va a reaccionar defendiendo a estas dos personas que le daban mucha plata a Cristina cuando ella también le daba de la nuestra a ellos y ellos no pagaban los impuestos. ¿Y quién eran? No, pero no eran solo dueños de medios, recuerden, eran dueños de un emporio que tenía juego, tenía petróleo,
te fuiste a la Mar del Plata por la ruta tenía 2. bancos. Gente que y la tenía 11, juegos y que tenía bancos. Le pagaste se lo autorizaron ahí en ese peaje a Cristóbal Chao. López y él no pagó los impuestos.